El Partido Comunista de China, PCC. Antes de empezar a hablar del Partido Comunista de China, deberíamos hacer un viaje hacia el pasado, para descubrir qué o quiénes influenciaron en esta construcción de sistema. Anteriormente, en el año de 1644, China estaba gobernada por la dinastía Qin, que tenía un sistema tradicional de organización tipo feudal, quien se mantuvo en el poder hasta 1912. Durante este periodo, China experimentó una serie de desafíos, dado que varias potencias extranjeras tenían cierto grado de influencia o amenaza en China. Es decir, la expansión colonial occidental, y la expansión de Japón hacia el continente asiático, así como las rebeliones internas, la disminución en el poder y la influencia de la dinastía Qin. Estas circunstancias llevaron a que, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, China se encontrase en un estado de decadencia y debilitamiento. Al mismo tiempo, el Reino Unido, durante el siglo XIX, era una de las potencias más poderosas en China. A través de las guerras del opio y el Tratado de Nankín en 1842, con las que ganó importantes concesiones y territorios, como Hong Kong. Además, ejerció una gran influencia económica y política en China, a través de tratados desiguales y el control del comercio. Asimismo, Japón, a finales del siglo XIX, tuvo varias confrontaciones con China. En 1895, Japón derrotó a China en la Primera Guerra Sino-Japonesa, y ganó influencias sobre Taiwán y otras partes de China. En esa medida, comenzaron a surgir en todo el país los movimientos reformistas y revolucionarios. Y en 1912, la Revolución Xinhai derrocó a la dinastía Qin y estableció la República de China. Además, la Primera Guerra Mundial en 1914, la opresión y la explotación de la clase trabajadora en la sociedad, junto con las pérdidas territoriales, y la humillación de China en manos de las potencias extranjeras, así como la falta de una alternativa política eficaz para abordar las injusticias y desigualdades en China en ese momento, llevaron a que, en 1915, Japón trató de imponer un mayor control sobre China y fortalecer su propia influencia en el país, con la firma de las 21 demandas. Estas acciones provocaron que estos revolucionarios chinos se fijaran en la Revolución Rusa de 1917, junto con las ideas y teorías marxistas-leninistas, que fueron una influencia importante en los primeros líderes comunistas chinos. Es decir, la victoria de los comunistas rusos sobre el régimen zarista reforzó la esperanza y la creencia en que el socialismo y el comunismo podrían ser la solución para los problemas de China. En ese contexto, y la posterior participación de China en la Conferencia de Paz de París en 1919, formada por los representantes de los Estados aliados, para realizar acuerdos con los estados derrotados en la Primera Guerra Mundial, condujeron a una creciente insatisfacción nacionalista, y a la propagación del movimiento para el establecimiento de un gobierno más fuerte y unificado. Estas circunstancias fueron factores importantes que llevaron a la fundación del Partido Comunista de China, el 1 de julio de 1921 en Shanghái, por parte de los intelectuales Chen Duxiu y Li Dazhao, marcando así el inicio de la lucha comunista en China. No obstante, el primero sería expulsado del Partido Comunista y el segundo ejecutado. Dicho de otra manera, los líderes comunistas vieron la necesidad de organizar a la clase trabajadora y movilizar a las masas para luchar contra la explotación y lograr una sociedad más justa. Sin embargo, la República de China enfrentó muchos desafíos internos y externos, incluidas las luchas entre facciones políticas, las provocaciones extranjeras y las revueltas campesinas. Dicho de otro modo, la guerra civil en China fue originada por varios factores, pero principalmente por la lucha entre el Partido Comunista de China, PCC, y el Partido Nacionalista o Kuomintang, KMT, antes aliados y después enemigos por el asesinato de un gran número de comunistas. El PCC, liderado por Mao Zedong, buscaba establecer un gobierno socialista y comunista en China, mientras que el KMT, liderado por Chiang Kai-shek, defendía un gobierno basado en principios capitalistas. Posterior a las acciones ya mencionadas, y durante el liderazgo de Mao Zedong, este defendía la idea de que el agente revolucionario debía ser el campesinado y no el proletariado como lo planteaban en Rusia. En esa medida, Mao Zedong implementó políticas como la reforma agraria, la colectivización de la agricultura, y la Gran Marcha, que supuso el hito más importante en la historia del Partido Comunista Chino, durante su etapa en la clandestinidad, y marcó la subida definitiva al poder de Mao Zedong y la derrota de sus rivales políticos, con el objetivo de transformar China en una sociedad socialista, que eventualmente llevaría a la formación de la República Popular de China, el 1 de octubre de 1949. En esa esfera, las características socialistas o comunistas de la ideología del Partido Comunista de China
se basan en la creencia de que los medios de producción deben ser propiedad del Estado, y administrados en beneficio de toda la sociedad, en lugar de ser propiedad y controlados por individuos o empresas privadas. También promueve la igualdad social, la distribución equitativa de la riqueza, y la supresión de las clases sociales. Sin embargo, tras la muerte de Mao Zedong en 1976, se produjo una lucha por el poder dentro del PCC, y Deng Xiaoping emergió como líder, adoptando una mayor flexibilidad, y comenzó a implementar reformas económicas, que abrieron el país al mercado global, y llevaron a un mayor desarrollo económico. Es decir, abriendo espacio para la actividad privada y la inversión extranjera. El Partido Comunista Chino, PCC, es el único partido político permitido en la República Popular China, en un sistema monopartidista, y es el más grande del mundo, con más de 89 millones de militantes, según algunas estadísticas. Asimismo, este partido político desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones del país, y su ideología principal es el marxismo-leninismo maoísta, que busca establecer una sociedad socialista, basada en los principios comunistas y promover la igualdad social. También aboga por el desarrollo económico y la modernización del país. Sin embargo, también ha sido criticado por su violación de los derechos humanos y la falta de democracia. Algunos dicen que se trata más bien de un Estado-partido, y tal vez de un Estado-imperio, que de un Estado-nación. A continuación, se describen algunos aspectos de las políticas, ideología, economía y seguridad, por parte del Partido Comunista de China. Políticas. El Partido Comunista Chino tiene entre sus principales políticas el mantenimiento del control absoluto del partido sobre el país, lo cual implica la centralización del poder, y la supresión de cualquier forma de disidencia política, incluyendo la censura en Internet, y la represión de movimientos pro democracia. También se enfoca en mantener la estabilidad social, promover el desarrollo económico, y mejorar el nivel de vida de la población. Ideología. El Partido Comunista de China se autodenomina marxista-leninista-maoísta, y se rige por el socialismo con características chinas. Aunque ha adoptado varias reformas económicas, aún se considera a sí mismo un partido comunista, con valores chinos tradicionales incorporados. Es decir, proteger su cultura y civilización, frente a las visiones del mundo y amenazas de Occidente, y cualquier otra cultura. Economía. El Partido Comunista Chino ha implementado una economía de mercado socialista, combinando elementos de capitalismo y planificación centralizada. El Estado mantiene un control significativo sobre los sectores clave de la economía, como la banca, la industria pesada y la energía, mientras que se fomenta la inversión extranjera y la participación en el comercio internacional. En otras palabras, se podría decir que es un capitalismo de Estado. Seguridad. El Partido Comunista de China estableció el concepto de seguridad nacional integral, que incluye la seguridad política, territorial, cibernética y económica. Esto implica una fuerte monitorización y control por parte del Estado para proteger sus intereses y mantener el statu quo. En cuanto a cómo gobierna el Partido Comunista Chino al país, se basa en un sistema autoritario y jerárquico. Es decir, la autoridad máxima recae en el Comité Central del Partido Comunista Chino, y el presidente de la República Popular China es generalmente el secretario general del partido. Los líderes y funcionarios del partido tienen un control estricto sobre los diferentes niveles de gobierno, y se toman decisiones políticas a través de procesos internos de debate y consenso dentro del partido. Este se apoya en tres ámbitos fundamentales: el partido y subordinados a este, el ejército y el Estado. En ese marco, la jefatura del Estado corresponde al presidente de la República Popular China, mientras que el líder del partido es el secretario general, y el líder del Ejército Popular de Liberación es el presidente de la Comisión Militar Central. Sin embargo, en la actualidad, estos tres cargos están ocupados por un mismo hombre, Xi Jinping. En esa medida, el Partido Comunista de China, PCC, ostenta el poder en China a través de su control sobre los principales órganos del gobierno, el ejército y los medios de comunicación. En otras palabras, el Partido Comunista Chino tiene un sistema de gobierno en varios niveles, desde el centro hasta el nivel local. En el nivel central, el poder se concentra en el Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, que toma las decisiones más importantes en el país. El presidente y el primer ministro de China son elegidos por este comité permanente. A nivel local, el poder también está concentrado en el Partido Comunista Chino. Cada región tiene su propio comité del PCC, con un secretario a la cabeza, que tiene una gran influencia y autoridad sobre la política y las decisiones en esa región.
Junto al Partido Comunista de China, el Estado permite las actividades de otros partidos políticos, que tienen que aceptar la autoridad del Partido Comunista, y estos desempeñan un papel meramente consultivo y simbólico, bajo el principio de coexistencia duradera y supervisión mutua, y trato recíproco bajo el eslogan, con el corazón en la mano, e íntima compañía, tanto en los momentos de gloria, como en aquellos otros de desgracia y adversidad. Estos partidos son, el Comité Revolucionario de Kuomintang, la Liga Democrática, la Asociación de Construcción Democrática, el Partido Democrático Campesino y Obrero, el Zhigongdan, que significa el Partido para el Público y los Pueblos Chinos, la Sociedad Husan, que es el nombre para memorizar el 3 de septiembre de 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y la Liga para la Democracia y la Autonomía de Taiwán. La visión del Partido Comunista de China es lograr el sueño chino, que busca un renacimiento nacional y un crecimiento económico sostenido, así como también la consolidación del poder de China en el ámbito internacional. Además, el PCC busca mantener el control político y social dentro del país y promover los principios socialistas con características chinas. En ese programa, estableció como meta la lucha para derrocar a la burguesía, mediante fuerzas revolucionarias del campesinado y el proletariado, y fundar la dictadura del campesinado y proletariado, que se basan en la creencia de que los medios de producción deben ser propiedad del Estado, y administrados en beneficio de toda la sociedad, en lugar de ser propiedad y controlados por individuos o empresas privadas. También promueve la igualdad social, la distribución equitativa de la riqueza, y la supresión de las clases sociales, con el propósito de defender su cultura y civilización ante amenazas extranjeras, y otras culturas. Hasta el día de hoy, la ideología del Partido Comunista Chino se ha desarrollado desde el marxismo-leninismo hasta el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, y progresivamente innovando a la triple representatividad, el concepto de desarrollo científico, sobre los avances tecnológicos, así como también establecer la ruta de la seda, con el propósito de tener un dominio y control del comercio, con el objetivo de construir una gran red de infraestructuras que facilite el comercio, una integración monetaria y cooperación de los gobiernos para el bienestar de sus pueblos. De igual manera, todo esto con el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas en una nueva era. Es decir, evidenciando una notable reactivación económica, acompañado por un creciente nacionalismo. En cuanto a lo bueno y lo malo del Partido Comunista de China, es importante tener en cuenta que las percepciones pueden variar según el punto de vista. Algunos aspectos positivos que se le atribuyen incluyen la estabilidad política y social, el enfoque en el desarrollo económico rápido, y la reducción de la pobreza en el país. Sin embargo, también se le critica por la falta de libertades políticas y de expresión, la represión de los derechos humanos, la corrupción sistémica, y el control excesivo del Estado sobre la vida de los ciudadanos.